Hermanos, estamos en este curso de teología espiritual, tratando de seguir en este camino que nos propone Jesús cuando nos dice, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo hacemos para tratar de caminar en el camino de la perfección? Y en la clase anterior les contaba que eran las purificaciones que se necesitaban porque nosotros tenemos pecado original. Y hoy vamos a ver la purificación activa de los sentidos, que ya les expliqué que eran en la clase anterior, que la purificación activa quiere decir que nosotros la hacemos, la pasiva la hace Dios sobre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, activo quiere decir que nosotros somos los actores de algo, nos purificamos nosotros. Pasivos quiere decir que nosotros padecemos algo que Dios o alguna causa externa nos está produciendo. Entonces, les ponía como ejemplo que si yo no pongo azúcar en el café, es una purificación activa, porque soy yo el que lo decido, pero si por estar resfriado yo no siento el gusto del café, es algo que yo padezco, que me está pasando a mí, yo no lo decidí, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver las purificaciones activas, las que yo tengo que decidir de los sentidos. Bueno, vieron que quizás en otros momentos históricos la gente ha sido mucho más exagerada o definida en esta purificación de los sentidos. Y entonces hoy nosotros nos permitimos muchas cosas. Y entonces tenemos frío y prendemos la estufa, tenemos calor y prendemos el aire acondicionado, la cama nos resulta un poquito dura y entonces ponemos unos almohadones y la ropa tratamos de que sea muy suave y no nos raspe, mientras que San Francisco usaba una especie de tela de arpillera, ¿no es cierto?, que le hacía mucho molestia. O tenemos sueño y dormimos, nos quedamos en la cama. Bueno, somos como un poquito comodotes en nuestro tiempo. Es decir, dejamos que los sentidos nos gobiernen bastante. Y entonces, hoy queremos comer sushi, porque el sushi es tan rico, ¿no es cierto? Y no, yo no quiero comer tal cosa porque ya la comí ayer. Bueno, ustedes se recuerdan cuando éramos chicos teníamos que comer lo que había y no había mucha posibilidad de elegir, ¿no? Y los que tuvimos que hacer el servicio militar, como fue el caso mío, todos aprendíamos a dormir en una carpa y a pasar frío y a pasar calor y a pasar hambre y a tener que lavarnos con la cantimplora o tener que afeitarnos, ¿no es cierto?, con agua fría a la mañana. Bueno, y eso va templando un poquito una personalidad. Evidentemente, cuando somos demasiado cómodos, eso no resulta tan bueno y una persona que está cuidadita entre algodones muchas veces no sabe luchar, muchas veces no tiene la fortaleza que tiene que tener su voluntad y entonces, es verdad que quizás antiguamente se exageraba mucho en estas cosas, pero también es verdad que en nuestro tiempo se despreocupan mucho por estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener el cuello cerrado, ¿no? Y bueno, es molesto, ¿no? Es decir, uno puede hacer así y hacer así y está más cómodo, ¿no? Pero bueno, tener el cuello cerrado también hace que uno esté menos relajado, ¿no? Eh, y eso, si hace un poquito de calor, aguantarse un poquito el calor, y si hace un poquito de frío, aguantarse un poquito el frío, y no estar siempre tirado en un sillón o siempre tomando Coca-Cola, sino que, cuidando un poquito de que nuestros sentidos no nos gobiernen, porque
si se desbocan, después vivimos como alimentando nuestros sentidos, ¿no? Y respondiendo a lo que ellos nos piden un poco despóticamente, ¿no? Entonces, evidentemente, si ese minuto heroico, ¿no? Que es cuando toca el despertador, y si yo no me levanto y apago y sigo durmiendo, evidentemente alguna cosa voy a fallar durante el día, ¿no? En mi trabajo, en mi estudio, en mi oración, en lo que fuera, porque dormí más de lo que debía dormir. Bueno, esto de la mortificación de los sentidos, prefiero que lo piensen un poquito ustedes, ¿no? Para no volverlos locos ni transmitirle cosas que puedan ser de otra época. Piensen que, no sé, yo llegué a usar silicio, ¿no? Es decir, que en mi formación, ¿no? Es decir, que era algo que nos molestaba, ¿no es cierto? Para no relajarnos, para mantenernos como en esa actitud de vigilancia. Bueno, hoy todas esas cosas no se tienen como tan propicias o quizás se las ve un poquito exageradas. Entonces, bueno, que cada uno de ustedes vea que el gusto no tiene que caer en la gula, que no hay que mirar cosas que después nos traigan malos pensamientos o nos pongan en ocasión de pecado, que la vida, el tacto, ¿no es cierto?, es decir, demasiado mullida, ¿no es cierto?, demasiado comodita, demasiado llena de almohadones, nos puede sacar un poquito de firmeza, ¿no es cierto?, que el olfato, por ejemplo, bueno, si nosotros tenemos un olfato exquisito y todo tiene aroma y todo tiene desodorante y todo eso es muy lindo, pero después, ¿cómo hacemos para cuidar a un enfermo? ¿Cómo hacemos para limpiarle la cola al bebé? ¿No es cierto? Y tener que aguantar que no todos los olores son buenos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para tener caridad con un pobre que vive en la calle? Y hablarle a esa persona y aguantarnos que tiene un feo olor, por supuesto, porque no tiene las posibilidades higiénicas que nosotros tenemos. Entonces, acostumbrar un poquito los sentidos es algo que viene bien. Pero lo que sí voy a hablarles es de dos sentidos internos. Yo ya les expliqué en la clase anterior que me parece muy importante que nosotros los gobernemos y que es la imaginación y la memoria. La imaginación, ya se imaginan ustedes a dónde voy, ¿no? Porque todos tenemos esa conciencia de que algunas veces está el cura hablando y nosotros estamos pensando en cualquier cosa, o está leyendo el Evangelio y nosotros no lo podemos repetir porque ni nos acordamos de qué estaba hablando. Pero muchas otras cosas que nos pasan, porque está el profesor dando clases y nosotros estamos pensando en otra cosa y nos pisa el colectivo porque nosotros no miramos el semáforo porque estamos con la mente en no sé dónde. Y entonces todos tenemos la experiencia de que la imaginación es algo maravilloso, es algo que nos hace creativos, que nos hace encontrar soluciones, que nos hace encontrar opciones, consejos, mil cosas, ¿no?, que operativamente son muy necesarias porque la imaginación es algo que nos dio Dios, ¿no? Pero que algunas veces la imaginación nos estorba y nos lleva a cualquier lugar, y que por esa conexión entre una palabra y otra palabra, entre un hecho y otro hecho, vieron que estamos pensando en que hoy tenemos que comer papas y terminamos pensando en, qué sé yo, Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Porque la imaginación, Santa Teresa dice, es la loca de la casa, y por eso necesitamos purificarla. ¿Por qué necesitamos purificarla? Primero, porque es causa de disipación, ¿no es cierto? Es decir, nos distrae, entonces estamos estudiando algo y tenemos que estudiar el Imperio Romano y de repente nos ponemos a pensar en Cleopatra y de repente terminamos pensando en la película de Elizabeth Taylor, ¿no? Y no.
tenemos que estudiar el Imperio Romano y tenemos que estudiar quién era el emperador César y quién era Marco Antonio, sin acordarnos de Elizabeth Taylor, que no tiene nada que ver con ninguno de ellos y que no nos va a ayudar en el examen que tenemos que dar sobre el Imperio Romano y que no nos va a estructurar la cabeza para que nosotros entendamos bien el Imperio Romano. Y por eso nos disipa, ¿no? La imaginación nos distrae excesivamente, entonces tenemos como que dominarla, ¿no? Tenemos que saber que tiene que estar en manos de nuestra voluntad. También es causa de tentaciones y pecados, ¿no? Todos conocemos cómo la imaginación nos lleva a desear, por ejemplo, tener algo que no tenemos, ser alguien que no somos, porque quizás pensamos mucho en las imaginaciones sensuales, ¿no? Pero hay imaginaciones de todo tipo, ¿no? Y si este tipo se muriera y desapareciera, qué bien estaría, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo que evitar esa imaginación porque este hombre vive y yo tengo que adecuar mi historia a lo que realmente está pasando. ¿Cómo podemos educar la imaginación? Bueno, primero tenemos que guardar los sentidos externos, ¿no? Es decir, no tenemos como que dejarlos no, si estoy en misa y de repente empiezo a mirar el ventilador y empiezo como, no, si no, tengo que como que aplicarme a la cosa que estoy haciendo, ¿no? También tengo que cuidar las lecturas, las cosas que veo, porque evidentemente eso potencia mi imaginación. Hoy nadie lee, pero bueno, cuántas películas vemos o cuántas series o cuánto lo que fuera. Y ustedes vieron que también muchas veces esas series introducen como cosas que son taquilleras, ¿no es cierto? Y entonces hace que más gente mire esa serie, pero que en realidad nosotros podemos cuidar, ¿no? Esta película sí, pero esta película mejor no, porque me va a llevar la imaginación a cualquier lado. Después combatir la ociosidad, ¿no? El ocio es bueno, porque el ocio nos permite pensar, nos permite imaginar, nos permite crear, y tenemos que tener un momento de ocio creativo, positivo, bueno. Pero si nosotros estamos todo el día tirados en la cama sin hacer nada, ¿no es cierto? Decir, y bueno, la imaginación va a ir para cualquier lado y va a ser muy difícil que nosotros podamos, eh, podamos dominarla. También hay que darle objetos buenos a la imaginación, es decir, la imaginación la puso Dios y entonces hay que hacerla funcionar, pero hay que hacerla funcionar con cosas positivas y entonces pensar, crear, imaginarnos, decorar, arreglar las cosas, fijarme, me quedo bien la barba, me la saco, ¿no es cierto? Es decir, la imaginación podemos utilizarla en un sentido positivo y hay que darle objetos buenos, incluso en la oración, ¿no? San Ignacio de Loyola, por ejemplo, habla sobre la importancia de llenar la imaginación de una imagen. Entonces, por ejemplo, rezar frente a una imagen, mirar un objeto que me recuerda, si estoy por ejemplo en el Vía Crucis, ¿no? Yo estoy pensando en una estación, Jesús se encuentra con su madre, pero estoy viendo un cuadro que me representa ese momento, ¿no es cierto? El encuentro de Jesús con su madre. Entonces, bueno, eso ayuda a que la imaginación no se vaya para cualquier lugar porque está viendo una imagen que lo está ayudando. Después hay que acostumbrarse a siempre poner atención en lo que estamos haciendo. Estamos cocinando, poner atención a cuántos minutos hace que puse esto en el horno, ¿no es cierto? O qué ingredientes puse, o si puse mucha sal o poca pimienta. Es decir, nosotros tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Con atención a aquellas cosas que estamos haciendo. Tenemos que poner atención en las cosas que estamos haciendo. Estamos caminando, bueno, poner atención
para no llevarte por delante esa silla o para no tirar ese velador o lo que fuera, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que no distraernos de las cosas que estamos haciendo, porque si nos distraemos, entonces la imaginación va a agarrar, ¿no es cierto?, esa distracción y va a dirigir nuestra mente a cualquier lugar. Y después, no conceder excesiva importancia a nuestras distracciones, porque algunas veces si somos demasiado cuidadosos y entonces, ay, cómo me distraje, ¿no es cierto? Y ahí tenía que llamar a tal persona y no la llamé, o tenía que salir a las 9 y ya son las 9:30. Bueno, si yo le dedico demasiada importancia, me distraigo con la distracción, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces no tengo que darle mucha importancia. Bueno, soy así, soy distraído, me distraigo con facilidad y apenas me doy cuenta, lo que tengo que hacer es volver de vuelta a la huella para no irme por cualquier lado. Bueno, la memoria, esta capacidad que tenemos nosotros de recordar, también puede traernos problemas. Todos nosotros, por ejemplo, sabemos cómo recordamos las cosas malas que nos hicieron y cómo algunas veces olvidamos cosas buenas que nos hicieron y no las agradecemos. Entonces, evidentemente hay que purificar la memoria, sí, hay que purificar la memoria porque evidentemente puede actuar de manera mala, ¿no? Y entonces puede tener rencores y por otra parte puede faltarle gratitudes, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la memoria? Primero, tenemos que eliminar de nuestra memoria los recuerdos pecaminosos. Es decir, bueno, los pecados que nosotros hicimos, las cosas que nosotros hicimos en el pasado, tratar de no recordarlas mucho, porque la memoria cuando recuerda, la imaginación imagina, el corazón empieza a sentir y entonces no conviene. También combatir los recuerdos inútiles, ¿no? Y entonces las cosas que la memoria recuerda con excesiva meticulosidad y cómo fueron y todo eso, hay recuerdos que sirven y que construyen una memoria como una historia que nos permite mirar el presente y el futuro de una manera constructiva, con experiencia. Y hay recuerdos que ocupan lugar, como si fueran la memoria de una computadora, ¿no? Que tuviéramos un montón de cosas que no nos van a servir para nada. Y entonces eso tenemos que eliminarlo. Después tenemos que olvidar por completo las injurias, las agresiones que hemos recibido. Y eso es muy importante para no guardar rencores. Y entonces, bueno, me acuerdo de algo que me hizo una persona, bueno, tratar de sacarlo de la memoria rápido, no darle mucha importancia, sí, porque mira cómo me hizo eso, y después de que yo había sido tan bueno, y brum, 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 y evidentemente eso es el caldo para que se den los rencores. Por otra parte, tenemos que recordar los beneficios recibidos de Dios y todos los beneficios que recibimos de todas las personas, porque en realidad nosotros hemos recibido beneficios de nuestros padres, de nuestros maestros, de los médicos, de mil personas, ¿no es cierto?, que nos han ayudado en la vida, un buen consejo, un buen ejemplo que hayamos tenido, y entonces aplicar la memoria a lo que llaman la memoria agradecida. Esto es sumamente importante porque además, si ustedes se fijan en la Biblia, Dios está buscando siempre que el pueblo tenga una memoria agradecida, que se acuerden, los saqué de Egipto, los hice pasar el Mar Rojo, los alimenté en el desierto, les di esta tierra que emana leche y miel, ¿no es cierto? Les hice conquistar a los enemigos. Y entonces, ustedes acuérdense que yo estuve en sus vidas. Y bueno, nosotros tenemos que hacer memoria de esas cosas que algunas veces no hacemos memoria. Y entonces, ya les digo, recordamos muchas veces las ofensas
que nos han hecho y muchas veces no recordamos los beneficios. Y eso nos lleva a la falta de agradecimiento a Dios, pero también a la falta de agradecimiento a las otras personas. Ustedes saben qué lindo es cuando alguien nos agradece algo que le hemos hecho, queriendo o no queriendo, porque muchas veces hacemos bienes simplemente por algo que dijimos o por algo que hicimos o por un ejemplo que les dimos o lo que fuera, o estando, ¿no es cierto?, porque somos amigos de esa persona o porque nos importa o por lo que fuera. Y entonces esa experiencia que nosotros tenemos de qué lindo es que nos agradezcan, bueno, entonces qué importante es que agradezcamos y qué importante es también para cambiar un poquitito el modo de nuestro corazón, porque si nosotros no agradecemos, entonces vamos a decir, uy, el otro tiene un yate y yo no tengo un yate. Y voy a decir, pobre, no tengo un yate. Pero si nosotros agradecemos, decimos, bueno, yo tengo agua caliente para bañarme y el otro está viviendo en la calle. Y entonces, gracias Dios mío que tengo agua caliente. Y entonces el yate va a desaparecer de nuestra imaginación porque es una cosa que no importa y que muy pocos tienen y que evidentemente no me cambiaría la vida. Eh, pero al contrario, me va a hacer acción de gracias, gracias porque tengo agua caliente o porque tengo un plato para comer o porque tengo una cama donde dormir. Y después, por último, agradecer, recordar los beneficios espirituales, es decir, que Jesús me amó, me llamó, murió por mí, perdonó mis pecados, me ayudó en tal oportunidad, es decir, me espera el cielo, ¿no es cierto? Recordarlo, hay un más allá, allá están mis seres queridos, Él nunca dejó que una situación me superara, siempre tuve una mano que me ayudó, es decir, recordar las cosas espirituales porque además no nos las recuerda mucho el mundo, entonces como no es que vemos una película y me aparecen estos temas o lo que fuera, sino más bien todo lo contrario, entonces yo lo que tengo que hacer es un esfuerzo para recordar esas cosas buenas que Dios ha hecho y que me promete, ¿no es cierto? Recordar que hay un cielo, recordar que va a haber un castigo de todo lo malo y un premio de todo lo bueno, recordar que tengo una madre que es la Virgen María que me acompaña, recordar que hay una comunión entre los santos, recordar que estoy llamado a actuar bien, tantas cosas lindas que yo puedo usar la memoria de una manera positiva. Así que bueno, les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.